Muy buenos días. El día de hoy, en este programa Pensadores Peruanos, hemos invitado al doctor Luis Pacheco Romero. Es interesante el tema que vamos a abordar hoy día sobre las teorías acerca del desarrollo en América Latina. Realmente esta discusión y el debate sobre las políticas de desarrollo en nuestro continente ya llevan muchas décadas, ¿no? ¿Podría usted comentarnos sobre el recorrido del pensamiento sobre el desarrollo en América Latina y el Perú? Como no, con mucho gusto. Es un tema en realidad que es no solamente interesante académicamente, sino muy importante desde el punto de vista de las políticas gubernamentales, porque hay que insertarse en ese proceso y ver qué cosa es lo que hay que hacer y cómo se puede hacer. Todo empezó en la década del 30, 1930, cuando en Brasil hubo un cambio de una visión que era pro-terrateniente, estratos altos, a una opción nacionalista y democrática. Entonces, eso ha sido exactamente en 1930. Y después de Brasil ya vinieron los otros países, o sea, Uruguay, Argentina, y también Chile y Colombia. Perú no apareció en ese grupo. O sea, todos hicieron su cambio de una sociedad que era pro-terrateniente a una sociedad no solamente democrática, sino industrializante. O sea, esa fue la característica, la industrialización. Todos tenían esa misma visión, hay que industrializar. ¿Y por qué pensaban en industrialización? Porque veían que Europa estaba avanzando en base a la industrialización, entonces había que hacer lo mismo. Y ese fue el esfuerzo. Ya yo te puedo decir que años más tarde hubo una frustración, y eso ya es los años 60. La frustración se dio en que nosotros no teníamos las capacidades, conocimientos para hacer la industria acá. Ellos habían forjado desde el siglo XIX, poco a poco en Europa, pero acá no, pues no lo vamos a traer todo de golpe, o a aprender, o a hacer todo de golpe. Entonces fracasó un poco eso. Brasil sí lo logró hacer, y Argentina en buena medida, pero Chile no. Chile retrocedió, inclusive volvió a minería. Imagínate eso. Hasta hoy. Hasta hoy. Y bueno, y Perú nunca lo intentó, y bueno, y se queda en minería también. Doctor Pacheco, existen algunas teorías actualmente que tienen que ver con el conocimiento, el estudio y las propuestas, ¿no?, como políticas de Estado para desarrollar estos países. Entre ellas, por ejemplo, se habla sobre la teoría de la modernización, la teoría del enfoque estructuralista, que toma CEPAL, así como la teoría de la dependencia. ¿Qué nos puede usted decir de estas teorías y sobre todo sus bases también teóricas, ¿no? Yo diría que ahí hay que tomar en cuenta lo que yo llamo países del norte, o sea, Europa Occidental y Estados Unidos y América Latina. Entonces los países del norte dijeron: ustedes, latinoamericanos, no han hecho lo que nosotros hicimos en Europa y acá en Estados Unidos. Entonces ustedes deberían hacer lo mismo, deben modernizar sus instituciones. Ahí empezó el enfoque de la modernización, que en realidad es un enfoque extranjero, y cree erróneamente que basta con copiar o imitar ciertas pautas y ya se da el desarrollo. Y eso no es cierto, y no funcionó. Entonces, como no funcionó, es que aparece la CEPAL, que fue fundada en 1948 en Santiago de Chile, y CEPAL propone una teoría nueva en la cual dice lo que hay que hacer es industrializar el país. Eso es lo que hay que hacer, para lo cual hay que hacer desarrollo social. Sin desarrollo social no hay industrialización. Y avanzó algo esa tendencia, pero también falló. Entonces, frente a esa falla, tanto del enfoque de la modernización que provenía del norte y de la posición cepalina, frente a todo eso, hubo una especie de reacción diciendo: bueno,
acá no tenemos éxito porque existe una situación de dependencia. Es ahí donde surge el enfoque de la dependencia de Fernando Henrique Cardoso en Brasil. Y hay muchos científicos sociales que entraron a esa línea, chilenos, colombianos, venezolanos, argentinos y los mismos peruanos con Aníbal Quijano y Julio Kotler. Entonces eso hace que salga un nuevo enfoque que es de la dependencia. Este enfoque de la dependencia también fue muy publicitado, particularmente en el Perú con el Instituto de Estudios Peruanos, cuando estuvo José Matos Mar, ¿no? Recuerdo que tuvo una serie sobre América Problema, entonces quedó otro Perú Problema. Y en América Problema ellos pudieron publicar varios artículos, ¿no? Sobre la dependencia, ¿no? Por ejemplo, creo que ahí estuvo Teutonio dos Santos, por ejemplo, además de Quijano, creo que estuvo también otros más, ¿no? Que apuntaron por esta teoría de la dependencia. ¿Y usted cree que esta teoría fue aplicable, se aplicó en el Perú en algún momento? ¿De qué nos sirvió? ¿Cómo lo utilizamos, etcétera? Bueno, la dependencia fue algo así como una constatación que estos eminentes sociólogos y científicos políticos se percataron de lo que estaba pasando, lo que había era una dependencia. Se podía hacer miles de intentos de hacer industria y todo eso y no iba a funcionar, porque somos dependientes. Eso lo decía Cardoso, el famoso libro Cardoso y Faleto, ¿no? Sobre situación y estructura de dependencia en América Latina, pero hubo una escuela de la dependencia. Muchas veces se liga eso a CEPAL. CEPAL no señaló eso. CEPAL lo único que dijo es vamos a hacer industria, pero sin poner en el acento en la dependencia que sí lo ponían los uruguayos, argentinos, brasileños y algunos chilenos. Claro, o sea que la teoría de dependencia en el caso peruano no prosperó propiamente en su aplicabilidad, ¿no? Perú se ha quedado en todo, en la creación de ideas acerca de la región. Por ejemplo, frente a la modernización tampoco Perú aportó. En realidad eso viene de Argentina, Uruguay, Brasil. Y dependencia viene otra vez de Brasil, en este caso sobre todo Argentina, Uruguay y Chile. Entra Chile y también algo Colombia, ¿no? Pero Perú otra vez, excepto lo que tú mencionabas de Aníbal Quijano y Julio Kotler, no ha habido mayor despliegue de potencia creativa. Es una lástima que no tengamos, digamos, una mayor creación en cuanto a estas posibilidades de desarrollo del país, y seguimos siendo un país pues atrasado, ¿no? Un país que no va por la modernidad como lo ha señalado, o sea, por la industrialización, que sería deseable. Creo que este fenómeno de la industrialización como de la urbanización en el Perú tiene mucho que ver, ¿no? Sí, tiene mucho que ver, pero fueron procesos espontáneos. La urbanización simplemente fue por migración interna hacia las ciudades, entonces hubo una urbanización, y la industrialización es lo que no hubo. Pero ahí yo quisiera señalar algo, ¿no? No necesariamente un país se desarrolla mediante la industrialización, que es lo que se creyó en ese tiempo. Por ejemplo, Holanda es básicamente agrícola. Todavía sigue viviendo en base a su Producto Bruto Interno agrícola. Y claro, industrializa los productos, pero en realidad esos productos son agrícolas. Y Francia mismo también depende mucho de la agricultura. Entonces, no se trata de sectores primarios versus sectores secundarios, eso fue una idea que hubo, pero bueno, a estas alturas se piensa que no es necesariamente eso. Entonces, Perú no tiene por qué lamentarse de que no ha hecho industrialización, pero sí debería diversificar sus actividades primarias, agricultura, y está bien, lo del turismo es una vía también de apoyo a eso, pero tenemos para agricultura, para ganadería, para inclusive turismo, mucho en Perú, que se puede explotar más. Me hace recordar, por ejemplo, al País Vasco, ¿no? Ya. Que anteriormente producía, tenía desarrollo industrial importante, pero luego todo eso ha desaparecido por las competencias tanto con Francia, con Portugal y los mismos otros
las otras provincias de España, ¿no? España, eso iba a decir yo. Sí. Y sucede que ellos dejaron todo y se dedicaron al turismo, o sea, a ofertar, digamos, un museo. Y la gente va por el museo, no tanto va por la producción que puede tener el País Vasco y vive bien, ¿no? Sí. Y en buenas condiciones, incluso quiere separarse de España, ¿no? Sí, ellos quieren ser autónomos. Sí. Los catalanes también, ¿eh? Así es. Pero en esa misma dirección, si usted nos dice de que la agricultura sería pues algo así como en Francia, ¿no? En algunos Países Bajos, que podría mantener a una población como la peruana, no a toda, pero por lo menos a una de las regiones más importantes. Estoy pensando en el río Mantaro. Está en el centro del país, sí, que desde casi todo el siglo pasado, el siglo XX y el anterior también, y bueno, está produciendo pues el río, conduce los relaves mineros que van desde Cerro de Pasco y llegan a la laguna de Chincha de Cocha y de allí bajan por el río Mantaro, que actualmente está su agua o sus aguas muy envenenadas, ¿no? Propiamente las aguas del Mantaro no se utilizan, ¿ya? Incluso los pobladores de La Oroya están contaminados, ¿no? En la sangre tienen un porcentaje de estos minerales que lo tienen mal, ¿no? A la misma población. Entonces uno se pregunta, ¿qué hubiese pasado si en lugar de tener la explotación minera en Cerro de Pasco y en otros lugares del centro del país, se hubiesen dedicado a la producción, ¿no? Agraria, a los cultivos de todo el Valle del Mantaro, ¿ya? De los afluentes, etcétera? ¿Qué hubiese pasado? Y toda la ciudad de Lima y otras ciudades tendrían pues el abastecimiento de una serie de productos agrícolas, ¿no? En lugar de tener la minería. ¿Y cuál hubiese sido la ventaja de producir la agricultura y obtener la minería? Indudablemente la ventaja hubiera sido de materia no solamente de producción, sino de salud en favor de la agricultura en esas zonas. Sin embargo, no ha sucedido así y el científico social tiene que mirar qué es lo que ha sucedido y tratar de explicar eso. Entonces, ¿por qué ha habido ahí lo que se llama la gran minería? Por los grandes capitales. ¿Qué capitales? Extranjeros. O sea, si por un instante se pensara que no existen capitales extranjeros poderosos, no habría gran minería, habría agricultura. Entonces es el gran capital. Ahora, ¿por qué ese gran capital llega a Perú? Porque en los propios Estados Unidos ya los recursos deben estar agotados, me imagino, en términos de minería, entonces buscan en África, en Asia, en América Latina. Entonces por eso llegan acá también y se instalan. Pero el punto es que hay algunos que sostienen que en vez de rechazar la minería como tal, lo que habría que poner es industrialización de los productos mineros que salgan, y con el agro que haya industrialización de los productos agrarios, con la pesca que haya industrialización, etc. Entonces habría agroindustrial, minería industrial y pesca industrial como sectores nuevos, lo cual no existe ahora y no hay una idea de nadie en cuanto a los políticos para ir a enrumbar al país por esa línea. Y también este fenómeno de la tala, sobre todo en la selva peruana, ¿no? Este año nos dicen que están talando más de 270.000 hectáreas, ¿no? Sí, penoso eso. Sí. Pero eso, ¿cómo engarzarlo con la cuestión de las teorías del desarrollo, ¿no? Para nuestro país? ¿Cómo podríamos, digamos, enrumbar, ¿no? Nuestra economía, las diversas acciones hacia, digamos, al cambio, ¿no? Los ingenieros nuestros están preparados para hacer ese cambio, pero no se trata de conocimientos o no, de cómo trabajar mejor la industria, la agricultura, la pesca, sino de quién tiene el poder, en este caso el poder económico. ¿Y qué está sucediendo? Entonces el poder económico internacional es tan fuerte que ellos predominan sobre las decisiones de los tomadores de decisión acá en nuestro querido país. Entonces es el gran capital, como decía Bravo Bressani, y la pequeña industria, la pequeña economía.
Es decir, pues que el gran capital es el que maneja el país, o sea, Maneja, las no, pero empresas incide. así corporativas, ¿no? Monopólicas, las que deciden propiamente sobre el destino, la vida, el desarrollo de estos países. Y en ese sentido podríamos tipificar al Perú como ¿qué? Como un país no solamente atrasado, sino un país que, le digo, pues, en la clasificación anterior que se conocía, ¿no? Un país tercermundista, por ejemplo, un país semicolonial, ¿no? Un país subdesarrollado, o un país en vías de desarrollo, o un país emergente. ¿Cuál sería dentro de las concepciones que se manejan, digamos, Ya. en la tipificación del Perú? Desde 1990 ya pasan a usarse otras categorías conceptuales en las cuales lo que se fija el analista es más bien cómo está la situación de educación, salud, vivienda, cada país, y eso le da un peso en el producto total. Entonces comparan el sector minero, el sector agrícola, pero ese grupo de bienes sociales también entra en la clasificación. Entonces ahí es donde se ve que unos países están más avanzados que otros, ¿no? Se llama, eso, además esos los ligan al desarrollo humano, entonces cómo eso afecta el desarrollo humano, que es una categoría que también es ya es del siglo XXI, ¿no? Entonces se trata de ver qué países han logrado armonizar, digamos, si es que se puede, su minería, su agricultura, tal como son, con el hecho de una educación muy fuerte, una política social, diríamos, audaz y fuerte, valiente, y de modo tal que ese país entonces reaccionaría, porque lo ponen como ejemplo a Holanda otra vez. Ellos dependen de la actividad primaria, no secundaria. Ellos no tienen fábricas y sin embargo es un país altamente desarrollado, altísimo, ¿no? Han logrado conciliar esas dos cosas. Claro, pero algunos dirán, Holanda pues, es un país pequeño, ¿no? Y también en cuanto a población. Pero ¿y Francia? ¿Ya? Bueno, pero en el caso de Holanda es totalmente diferente a lo que sucede en el Perú. Imaginémonos desde Tacna, ¿no? Hasta Tumbes, y desde el Callao, que le digo, hasta Purús hasta Caballococha, ¿no? Es enorme nuestro país. Entonces ahí, ¿cómo funciona? Con realidades muy, muy distintas, ¿no? En algunos sí tenemos unos recursos naturales muy potentes, ¿no? Raimundo decía que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Indicando que propiamente esta cordillera peruana, ¿no? La que ya llega a Ecuador y más allá, pero desde el centro del país era totalmente rica, ¿no? Sí. Y lo estamos viendo, lo estamos demostrando, pero que no beneficia propiamente en la dimensión que debe serlo para el país. Yo hace días estuve aquí por San Mateo de Huancho, una noche, y escuchaba no menos de 10 trenes que bajaban de Loroy al Callao. Y decía, ¿cómo se están llevando a mi patria al extranjero? ¿No? Porque ¿cuántos vagones tiene cada tren? Sí, como 8. No, más de 8, cerca de 20 o más vagones, ¿no? Entonces, ¿cuánto de mineral no se sabe eso si realmente se contabiliza o se controla, qué sé yo, de quién lo controla, ¿no? Sabemos que la Volcan es la que maneja el centro, no solamente Cerro de Pascua, esas minas, sino también Marca Pomacocha y otras más, ¿no? que están allí. Entonces vemos pues de que son estos grandes monopolios que no contribuyen al desarrollo del país. Entonces, yo recuerdo que cuando estuvo Kuczynski de presidente, comenzó ese problema de las bambas, ¿no? Uh-huh. Entonces, él viajó a China a ver cómo podría, ¿no? conseguir que los chinos inviertan, ¿no? en el Perú, construyendo una refinería de cobre. Y los chinos no le aceptaron. ¿Por qué? Porque los chinos tenían interés en llevar el material en bruto, porque ellos tenían la planta refinadora. Entonces tampoco están ellos que nos pueden contribuir al desarrollo, ¿no? O sea, estos grandes países también pues controlan toda la economía, pero en ese nivel, ¿ya?
Lo que sucede es que esos países están entre ellos en una competencia feroz. O sea, China se debe enfrentar a Estados Unidos, nada menos, y a los alemanes, etcétera. Entonces no puede retroceder un milímetro. Yo lo veo así, no estoy defendiendo su punto de vista, sino tratando de explicarme qué es lo que piensan hacer. Además está Japón al costadito, y Japón también es toda una potencia. Sí, pues eso estamos observando, ¿no? Como después de la Segunda Guerra Mundial rápidamente se ha repuesto Japón, como lo hizo Alemania. En base a la tecnología. Claro, solo que Italia creo que estaba más atrasado, pero los otros no. Han subido, ¿no? Y Japón, su tecnología es fabulosa, ¿no? Y están mirando pues al espacio también ellos, ¿no? Yo le pregunté a los japoneses en Tokio, ¿y ustedes cómo decidieron esta nueva situación después de la Segunda Guerra? Y me dijeron simplemente, se pusieron de acuerdo los grupos de poder y dijeron, si no hacemos industrialización, Japón vuelve a hundirse, como en la guerra. Y nosotros, los peruanos y nuestro gobierno, ¿por qué no impulsan la industrialización? Porque también pues hay que ver la agricultura industrial, ¿no? Ya, pues. ¿No es cierto? Y Correcto. así también la pesca industrial y toda la producción, pero que tengan ese Minería, nuevo carácter, ¿no? Sí. Porque no podemos quedarnos con lo que antes fue la agricultura, pues, ¿no? Hoy día se ha transformado una cuestión agrícola, ya no se produce solamente caña de azúcar ni algodoneros, ¿no? Se produce mucho arroz, sí, pero también hay, por ejemplo, otros productos, ¿no? Que se exportan, Para exportar. para que se exporten, hasta, ¿qué te digo? Los plátanos, las manzanas, etcétera. Frutas, sí. Las mejores frutas no se quedan en el país. Yo las he visto en Europa. Claro, Decían, acá se vende fruta peruana, ponen carteles así. Así es, y buenas frutas. Buenaza, pues. Yo antes consumía, por ejemplo, las naranjas guando, incluso había programas en la televisión, pero hoy día ya no puede comer naranjas guando, tendría que ir pues a los lugares más acomodados de la Lima, ¿no? Y también irse al extranjero, como tú dices, comerlas en Europa, porque también las he visto en China, ¿no? Igual, pues, claro. Es casi igual, o sea que este es el asunto, ¿por qué no nos industrializamos? Como quien dice, le ponen mayor valor agregado a los productos que nosotros tenemos, ¿no? La respuesta a tu pregunta es que para eso se necesita una toma de decisión. Ahora, la toma de decisión no está flotando en el aire, tienen que haber agentes concretos y específicos que sean los que tomen la decisión. Y eso es lo que no tenemos. O sea, personas, individuos, grupos empresariales que se percaten de todo lo que estamos hablando y que tomen una decisión adecuada. O sea, es falla de nosotros, nuestra población misma, pero en la capa que podía haber hecho esto. Porque nosotros tenemos especialistas, académicos, profesionales de alto nivel. Tecnologías, Sí. tecnológicos, sí. Por ejemplo, el exministro de Agricultura y Riego, Allen Castro, excelente, ¿no? Que conoce toda la problemática del agua, por ejemplo, aquí en el país. Pero sin embargo, ya lo renunciaron. Sí. Yo pienso que podría haber dado unas excelentes directivas en esa línea, ¿no? En medio ambiente también tenemos grandes potencias, personas, ¿no? Pero ahí está, pues, ahí viene Wright Mills, pues, sí, Wright Mills, la élite del poder, que no necesariamente son los ricos, ¿no? Vienen a ser los pensantes, entonces no tenemos pensantes. ¿Y cómo no tenemos pensantes? ¿Podrías explicarnos eso, Lucho? Que no tengamos pensantes los peruanos. Bueno, yo sé que en Francia hay una academia que le llaman École Nationale d'Administration Publique, Escuela Nacional de Administración Pública, donde preparan a los que van a ser gerentes en los ministerios, directores generales, ministros. Los preparan ahí, en París. ¿Por qué no hacemos nosotros algo así? Una Escuela Nacional de Administración Pública, así se llama. Entonces, esas ideas, y Japón también tiene eso, una escuela que prepara a sus futuros funcionarios. Los lleva inclusive a retiros y todo para que estudien y se concentren. ¿A qué se puede hacer eso? ¿Por qué no? Pero a nadie se le ocurre y nadie da ese paso. Ni nadie lo pide tampoco. Tú lo estás señalando muy bien, pero ¿y dónde está el resto, el periodismo que dice? Porque tenemos ese problema, un gran déficit, ¿no?
de profesionales que tengan la oportunidad de brindar sus conocimientos y darlos a favor del desarrollo del país, ¿no? Este déficit que tenemos, ¿no?, de este tipo de profesionales, porque tampoco los formamos, ¿no? Los mejores, tú sabes que los mejores estudiantes de las universidades, los que tienen los primeros niveles, ¿no?, y terminan así, son cooptados, ¿no?, a otros países, a otros institutos de investigación, sí, y no se quedan acá y ya no quieren volver. Entonces los mejores se van. ¿Y por qué nosotros pues no hacemos posible que en las universidades o así por el mismo Estado, ¿no?, algún ministerio que asuma la responsabilidad de tener una escuela de altos estudios, de donde vayan estos investigadores, esta gente que tiene mucha capacidad, un alto índice de inteligencia, y formarlos allí, no solamente para la administración pública, sino para otros conocimientos, para otras áreas del saber, ¿no? Por eso en San Marcos se pensó que eso de tener el posgrado adherido al vicerrectorado de investigación no estaba bien, sino que el posgrado debe ser como una escuela de altos estudios de la universidad, sobre todo el doctorado, ¿no? Sobre todo el doctorado. Entonces allí facilitarles todas las comodidades, financiar a estos jóvenes, los que lleguen al doctorado a la universidad. Yo he visto, cuando he sido vicerrector, que los jóvenes, los estudiantes, estudian en otras universidades, que no es San Marcos, pero para hacer el doctorado llegaban a San Marcos. Quiere decir que allí se concentran los mejores académicos, profesionales, ¿no?, que tiene el país. ¿Y por qué no hacer eso, por ejemplo, en San Marcos? Yo creo que esa sí se puede tarea hacer. Podemos hacerla, ¿no? Sí, pero estaría incompleto si es que no se forma un grupo que fije una idea de qué hacer, un proyecto nacional de eso, porque si no, esos que han estudiado ahí y se han capacitado, doctorado, etcétera, después migran, viven en Estados Unidos, la mayoría de Estados Unidos, ¿no?, donde hay plata. Así es, la mayoría se va. Y acá no pueden volver por los salarios, ¿no?, los sueldos que son no hay muy un ambiente bajos. para seguir Tampoco estudiando. hay ambiente. Ahí creo que también había el interés de formar un ministerio, ¿no?, de ciencia y tecnología, pero tampoco parece que va a prosperar. Creo que es falta de dirigentes. O sea, falta de dirigentes y líderes, ¿no?, Líderes, sí, que tengan una identificación con las necesidades propias del país, ¿no? Sí. Eso creo que falta, una identidad con el país y no identidad con su bolsillo. Dirigentes, líderes y amor al país, tres cosas, porque los primeros dos de repente sí hay, pero se van. Y eso todos vuelven, ellos no vuelven así. Pues no se puede decir Argentina. Argentina, Brasil también, México. Chile también lo hace, México. Y me parece ahora Colombia, ¿no?, que puede ser, ¿no? Entonces la gente sí tiene pues ese amor por su patria, ¿no?, que acá vemos muy poco, la gente ve más otras cosas. ¿Y cómo crees, Lucho, que la corrupción ha afectado este asunto del desarrollo nacional? Sí, ha afectado indudablemente, pero yo te diría que es un fenómeno generalizable, no es Perú nomás. Ahora, de repente, si hubiera un coeficiente que pudiera medir comparativamente los países, quizás nosotros tenemos un índice un poquito más alto, pero yo asocio eso a algo histórico. Ya. No sé si me dejas decir ese punto. A ver. Yo creo que mucho de la corrupción tiene que ver con el poder, con el manejo del poder. Ahora, ¿dónde ha habido más poder en la historia? En Lima y en México. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los dos virreinatos. Lima, la capital del virreinato en América del Sur fue Lima. Entonces, ahí hubo un poder concentrado que hizo que se generaran esos círculos de corrupción desde esa época, o sea, antes de nuestra independencia. Y eso se ha quedado, pues. Dicen que en las mercancías llevando el mineral de Perú, cuando todavía era colonia Perú, a España, iban los de los barcos iban robándose para ellos parte del mineral, no llegaba a España todo. Imagínate eso. Y no solo los marineros, ¿no?, los funcionarios.
Eso es antes de que nosotros dejáramos de ser colonia. O sea, ya aquí estaba toda la semilla de la corrupción. Qué interesante, ¿no? Pero hay un dicho que dice, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Porque imagínate, los españoles nos robaban, ¿no? Sí, nos robaban. Y entre ellos se robaban Y a la ellos reina, a la majestad. lo volvían a robar, ¿no? Al rey, ¿no? sí. Español, y aparte de los filibusteros, Bueno, ese es otro, todos los piratas ingleses que también lo robaban, ¿no? Pero ellos tenían ese membrete, ¿no? Estaban fuera de línea, ya. No creían en nadie. Imagínate cómo se da, ¿no? Pero ahí Quirós en su libro, pues, ¿no? Sobre la corrupción nos narra, ¿no? Que eso viene que comenzaron a conquistar los españoles el imperio incaico, ¿no? Sí. Y por ejemplo compraban el cargo de virrey, ¿no? Ya. Sobre eso, Bernardino, déjame interrumpirte, es el asunto de la ética. 5 palabritas nomás, ética, 5 letras. Esa ética está en Japón, hasta cierto punto, no totalmente. Está en Alemania, quizás en Gran Bretaña puede ser, pero no está en otros lados. Por eso Weber nos hablaba de la ética protestante. Bueno, países protestantes, ¿no? Pero Japón no es protestante. Sí, pero tampoco es católico, ni apostólico, ni no, ya sé, pero él hablaba para Europa nomás. Claro. Hay que ser más amplio. Entonces, nuestros grandes pilares que todavía se siguen enseñando, Marx, Jürgen y Weber, hay que ampliarlo. Hay que ver qué se hace en Japón, en Asia, en Singapur, Taiwán, todos esos países. Y eso hay que añadirlo a nuestros planes de estudio. Eso debe hacerse. Sí. A todo nivel. A todo nivel. Sí. Porque esto es la corrupción muy grande, pues, y en el país, como decía González Prada, ¿no? Con el dedo salta la pus. Imagínate, y no se equivocaron en esto que decían, ¿no? Cuando le preguntaban cuál fue la principal obra de Alan García en su primer gobierno. Y quienes respondían decían, es que democratizó la cutra, ¿no? A todo nivel, ¿no? Bueno, pues la corrupción hace mucho daño al país, ¿no? Sí. Y se concentra justamente en el poder, en quienes tengan el poder. A lo mejor, como tú dices, no el que tenga más dinero, sino el que tiene la capacidad de decidir sobre los recursos, los bienes, el destino del país, ¿no? Exactamente. Pero ojo que la corrupción está en el campo de la ética. Entonces tenemos que estudiar como si fuéramos filósofos, no lo somos, pero hay que entrar a eso y ver cómo la ética podría funcionar mejor en cualquier país de América Latina. Y habría cambios, ¿eh? Existe en la mayor parte de países, y en este caso América Latina y el Perú, los tratados de libre comercio. ¿Esos tratados contribuyen al desarrollo de los países, como el Perú? Depende de los términos en que se hace el contrato, porque son contratos, ¿no? Entonces, si los negociadores, ahí hay otro punto, si los negociadores son más vivos, como decimos acá en Perú, esos ganan, pues, y hacen a veces creer a los otros que han ganado a los otros. Pero hay que ser, o sea, en el comercio internacional, en general, en la economía mundial, etcétera, el más vivo es el que avanza. Pero ese vivo tiene que estar basado en una sólida base de conocimientos atrás, universidades buenas, buenos escritores, etcétera, investigadores. La investigación es la clave. En inglés, investigación se dice research. Search es buscar, es buscar. En italiano, ricerca, cercare, buscar. Hay que investigar, no suena mucho, ¿no? Pero hay que ir a las profundidades, y cada vez más, ¿no? Conocer más de la realidad. Eso nos falta. Entonces yo creo que la universidad tiene un rol importantísimo. Yo creo que sí, o sea, hacia adelante, ¿no? Entonces debería dejarse las generaciones que estamos pasando esas necesidades y dar una pista de cómo se puede hacer eso, ya no más pues porque les toca a los nuevos.
Porque en estos tratados de libre comercio, el asunto es el arancel, ¿no? O los aranceles. Entonces, los productos que llegan al Perú no pagan arancel, y los que salen tampoco. Entonces, sucede que una buena cantidad de productos industrializados que entran al Perú y no pagan arancel. Entonces, están en diferentes lugares, en centros productivos, etc. Y nosotros no podemos producir otros productos similares, porque nos saldría muy caro. ¿Sí? Nos saldría muy caro. Entonces, al no poder producirlos estos productos industriales o industrializados, bueno, entonces no nos podemos pues industrializar. O sea, que estos tratados es una traba, o constituyen una traba para el desarrollo industrial del país, ¿no? Y que nos permiten sacar, ¿no?, lo que tenemos casi de segundilla. Entonces, por ejemplo, dicen que la gran agricultura en el Perú se desarrolla grandemente, las empresas, pero claro, es fácil desarrollarse así porque tampoco pagan aranceles al exportar. Y no es porque sea muy buena ni cosas por el estilo, ¿no? Y yo creo que ahí también tiene que verse en estos tratados de libre comercio y no andar pues de Pepe el Sonso, ¿no? Tiene que ser al revés. De Pepe lo mismo como tú dices, pero tiene que ser eso fundamentado en profundo conocimiento de esa realidad, ¿no? Pero le toca a alguien organizar todo eso en nuestro país, pues. ¿Quiénes serían esos? Antes había un instituto de planificación al cual, por supuesto, los que llegaron al poder cuando terminó el periodo de bienestar. Cuando digo bienestar no es que se haya logrado el bienestar, sino hay 30 años en Europa, hubo del 60 al 90. Después del 90 es que ya la cosa cambió, 1990. Ahí los liberales y el neoliberalismo pasaron a dominar en el mundo entero, países desarrollados y en nuestros países. Eso significaría que el neoliberalismo, no ha permitido que las teorías de desarrollo en América Latina avancen. Ellos creen que esa es una teoría del desarrollo también, pues. El neoliberalismo. Sí, ellos creen que eso es. Dice, si liberan todo, van a hacer más producción, más tecnología, más participación a la juventud, etc. Ellos tienen sus argumentos. Creen que es una estrategia más. Claro, porque el neoliberalismo reemplazó pues a la teoría del bienestar, el estado de bienestar. John Maynard Keynes. Sí, claro, Keynes. 1990, sí. Ajá. Entonces, nos encontramos que estas teorías del desarrollo casi han sido dejadas de lado por el neoliberalismo, que impulsa este desarrollo de la propiedad privada, del mercado, de la desregulación del trabajo, de la modificación del Estado. Son como 10 de esos. Sí. El consenso de Washington se llama eso. Que tuvo su antecedente en el consenso de Santiago, ¿no? Y luego el consenso de Washington, ¿no? Bueno, pero ahí estaban las grandes entidades financieras, ¿no? Sí. Entonces, y empresariales también. Y empresariales, y también de investigaciones. No, y políticos. Y los políticos, ¿no? El Partido Republicano. Y eso comenzó, pues, creo, con Brasil, después con Chile, con Pinochet, ¿no? Con Argentina, ¿no? Y luego ya llega al Perú en los años 90, ¿no? Pero nos encontramos de que, así como el neoliberalismo y qué te digo, pues lo que se viene haciendo a nivel mundial, ¿no? Van copando todos los espacios, ¿no? Desde la cuestión económica, lo social, lo cultural. En el Perú y en otros países de América Latina, supongo, están destruyendo todo lo que es propio de estos lugares. ¿Y qué podría hacerse para revertir eso? Mira, estos son tendencias de ideas que son a nivel internacional, no es Perú nomás o Brasil, etcétera, sino es mundial. Hubo un momento, yo casi he sido testigo de eso, en que los propios científicos sociales en Inglaterra, en Londres, me decían, nuestra población
ha trabajado duro y tuvo su estado de bienestar, que duró desde terminada la Guerra Mundial, más o menos 55, hasta ahora. Cuando me hablaban esto era 91. Entonces dije, ha llegado un momento en que la población se ha cansado y ha dicho, ya no estado de bienestar, porque eso es un estado que financia, es colegio barato, trabajo fácil, etcétera, todo fácil entregado a la población. Ahora que cada uno busque su situación. Cambió la filosofía, o sea, la filosofía es bien importante. Cambió la filosofía y desde ahí hasta hoy están en eso. O sea, no es que hubo un decreto y punto, no, ha habido un cambio de época. Los 90 marcan un cambio de época. Yo te anticipo otra cosa, Bernardino. Siento que hay un cambio de época, que ese burdo, rústico estado neoliberal va a tener que ceder, y qué cosa aparecerá, no sé, pero estamos en transición a un nuevo orden internacional. Ya ese se termina, pero tuvieron su tiempo. Porque están desde los 90 propiamente, 90, ¿no? sí. 90 ya son, ¿cuántos? Unos 30 años, Empezó un en poco más. Inglaterra otra vez, y de ahí pasó rápido a Estados Unidos, y de ahí Estados Unidos lo potenció. Claro, con Thatcher lo que estuvo en Inglaterra, ¿no? Sí, exacto. Y Reagan estuvo en Estados Unidos. Sí, eran patas. Sí, es lo mismo, siempre caminan juntos. Así como la OTAN y todo eso caminan juntos. Tienen que defenderse, como tú dices, los países del norte, ¿no? Sí. Los países del hemisferio norte. Ahora están Estamos en amenazados. Se sienten amenazados, por lo menos. Pero para ellos es algo muy chiquito, ¿no? Tan grande que son. Lo que están buscando, creo, es llevarse más recursos de estos países, africanos, americanos, asiáticos, porque sus recursos también ya son, supongo, como creo que lo has dicho, ya están bien explotados, ¿no? Sí, casi ya no tienen, ¿no? Sí, pues. Tienen que mirar afuera. Tendrán que irse a la luna. No, el próximo va a ser África. Temo eso. África va a ser el siguiente despensa, de donde saquen recursos naturales. Pero África también está destruida, gran parte de sus países. Debajo del Ecuador todavía hay bosques. Pero ahí están los bosques que también están siendo destruidos, como Sí. en la selva amazónica, ¿no? Y quien propiciaba esto era el presidente de Brasil, me parece Bolsonaro, ¿no? Que dejaba que los campos ahí se incendien, ¿no? No tenían ningún reparo en que eso suceda, para proteger y dar, digamos, esos espacios a las grandes empresas transnacionales, ¿no? Sí, pues es que no hay una línea ahí de pensamiento. En cambio, Asia sí. Yo pienso que Asia va a ser la región del mundo que va a surgir y se va probablemente a ser la primera. Pero Asia, pensando aquí en Rusia, No, y los países árabes. No. China, pues. China también, Japón, pues. Tailandia, todos los países, Tailandia, Malasia, Filipinas, Corea, esos países son 8 ahí. Vietnam, por supuesto. Todos esos van a juntar fuerzas con China, popular, Y la India. Y la India, claro. Y los dos ahorita son los dos primeros países en materia de velocidad de crecimiento del Producto Bruto Interno a nivel mundial. Está ya hace como 8 años que están en eso. Primero y segundo, entre ellos a veces China, a veces la India. Están como una carrera, como una maratón, que hay dos nomás que se han despegado, el resto, toda la mancha está por atrás. Uno pasa un rato, el otro después lo pasa, etc. China y la India, exacto. Y son dos visiones del mundo bien diferentes. Una cosa es la filosofía asiática china y otra cosa son los de la India, el hinduismo es otra cosa. Y sin embargo, en este caso coinciden en ser los más rápidos en economía. ¿Y en qué punto se basan estos países, tanto la India como la China? China es industria y la India es mezcla de agricultura con comercio, con industria, todo. Ellos son más amplios, digamos. China es un poquito más convencional como nosotros, la industria. Es interesante, buena pregunta has hecho, hay que hacer la comparación entre esos dos. La cosa necesita, ¿no? Porque tú vas a China y dices, ¿qué tan grande es China?
¿Y habrá sitio para los demás? No, dicen. Y China es tan grande, pero no hay un pedacito así para poder entregarle a alguien que no sea chino. No hay, todo lo ocupa. ¿No? Y tiene una población fabulosa, pues la más grande del mundo, ¿no? Sí. Entonces, es un país, yo pienso, un país del futuro, ¿no? Y sin embargo aquí nadie habla de eso. ¿Por qué será? Yo creo que no es por conveniencia, también creo que es por desinterés o ignorancia. Mira, a mí me sorprendió mucho ver las viviendas chinas, ¿no? Uno encontró un edificio de 14 pisos más o menos, pero alrededor de ese edificio habían 6 más, o sea, eran 7. Un grupo de 7 edificios para viviendas. Y eso no era solo, sino que se multiplicaban. Como conglomerados. Sí. Por ejemplo, desde Pekín, digamos, a una ciudad, Chihuahua me parece, todo así. Los edificios se multiplicaban. Y ninguna persona vive en el cerro. ¿Es cierto? Y tú podías ver una china, una chica, por ejemplo, alta, simpática, bien alimentada, con una falda al pie de la rodilla, pero diferente a la imagen que nos dan acá. Fui a visitar la Facultad de Ingeniería Industrial de China, en una fábrica de aviones. Mira cómo son las universidades chinas. ¿No? De otra cosa, ¿no? Sí. Por eso digo que China creo que es el país del futuro, ¿no? Tiene muchas cosas, además del tren bala, pues realmente es una bala, ¿no? Sí, voy a decir Japón, ¿no? El Shinkansen se llama. No he tenido suerte de estar en Japón, pero sí en otro lado. Qué interesante, es un desarrollo fabuloso. ¿Y ahí cómo funciona la teoría del desarrollo? Funciona en el sentido de que las grandes filosofías de hace siglos son el mejor cimiento para hacer un proyecto de largo plazo. Largo plazo es lo que aquí no pensamos, largo plazo. El confucianismo, el hinduismo, el budismo, esos son los motores. Son pues siglos, ¿no? Su filosofía, su andar, ¿no? de la fabricación. Lo has dicho, filosofía, no es religión, es filosofía. No, pues porque uno ve y busca, ¿quién estudió? Buda, ¿no? Dice, hay como 40 Budas, ¿no? Cada uno representa una acción humana diferente, ¿ya? Entonces, eso no es pues un Dios, ¿no? No es un Dios, esto es así, lo mismo sucede en la India, ¿no? Y seguramente en otros países de esa parte del Asia, ¿no? Sí, claro. Es interesante realmente cómo ellos visualizan su desarrollo, ¿no? Y conocen, pues, ellos sí tienen pues, seguramente también sus escuelas de alto nivel y los envían a diferentes lugares del mundo. Tú te vas a Alemania y aprendes esto, tú te vas a Italia o a Estados Unidos o estás en Rusia, qué sé yo, y vuelven. Y estudian la historia del país donde van a trabajar, claro. Su idioma, sus costumbres, todo. Y ahora estuve viendo un proyecto que han hecho para América Latina, un tren, ¿no? De Sao Paulo hasta Paita. ¿Tú te imaginas? De Sao Paulo a Paita. Sí, cruzando la olla amazónica. Esa es otra cosa. Ya no es como Estados Unidos que impulsó la marginal de la selva, ¿no? Pensando que por ahí iban a venir los guerrilleros de Fidel, ¿no? Che Guevara, murió Javier Heró, qué sé yo. Y ellos pensaban que partiendo desde Paraguay, donde estuvo Stroessner, ¿no? Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, ¿no? Daban toda la vuelta para dominar América Latina y evitar las posibles revoluciones, ¿no? Ya no están en ese nivel, ¿no? Han cambiado bastante. Ya está fuera de su alcance eso. Hacerse, por ejemplo, ese tren desde Sao Paulo hasta Paita, me he quedado pensando realmente, ¿no? Sí, pues. Que esta capacidad que deben tener de recursos financieros, ¿no? Para hacer eso, ¿no? Y así están llegando a muchas partes del mundo, China y los países asiáticos, ¿no? Se están vinculando rápidamente con América Latina. Por eso ahora se habla de interdependencia, ya no se habla de dependencia. O sea, entre iguales, digamos, unos se apoyan a otros. No dependen, ¿no? Sino se apoyan. Claro, cada uno pues ofertando y pero me das haciendo algo. valer sus recursos. Eso es.
me das algo. Ese algo que tiene que ser algo que necesitan. está mejorado y que ellos necesitan. Pero ya no entregarles así, como materias primas, ¿no? Ya no podemos seguir siendo pues primarios portadores, ¿no? El Ministerio de Economía, de Minas debería pensar así. Claro, Pues. tienen que cambiar totalmente. Tanto tiempo que tienen en las minas. Ahora, claro, lo que han modificado son los métodos de explotación, por ejemplo, la de oro. Entonces, ya no están con los métodos anteriores de lixiviación. La técnica cambió, La técnica ha cambiado, pero la situación quedó que la es misma. y peor, ¿no? Bueno, así, mi querido doctor, si consideramos esto, que el neoliberalismo está frenando el desarrollo de los pueblos, ¿no? Habría que pensar en algunas alternativas para que esto cambie, ¿no? Ya, yo decía que estamos en época una distinta de la de los 90, del 90. Me parece que ahora el punto es la interdependencia y entonces lo que hay que ver es pragmáticamente cuál es la política que más nos conviene desarrollar y en ese mundo de interdependencia, en donde los líderes no son Estados Unidos y Gran Bretaña, sino China y la India. Hay que cambiar totalmente nuestra mirada en los cursos universitarios, etcétera, para aprender esa región, qué está pasando a nivel mundial, la geopolítica mundial. No se estudia, no hay ningún curso de eso. Bueno, es una lástima que no tengamos esos cursos ahora, porque los chinos, por ejemplo, ofrecen becas, Sí, en Japón también. 30 becas al año creo que dan, de forma totalmente financiada. Sí. Y por niveles, ¿no? Los que están en el pregrado, los que están en la maestría y los que van al doctorado. Sí, exacto. Y todo Y en buenas financiado. universidades también. Claro, pues. Exigentes, eso sí. Si no Le dan 2 trabajas- años para que estudien el chino mandarín y luego ya su carrera. Y al terminar pueden trabajar con los mismos chinos o venirse al Perú. Pero no se utilizan, excepto creo me parece que acá hay un grupo muy pequeño, reducido, que tiene los contactos y conoce esa relación. Pero se Pero puede la hacer. la embajada de ellos puede Hacerlo. informar, o sea, no es que esté retaseada la información, ¿no? Más bien es dejadez de nuestra parte de que nuestros muchachos vayan a conocer eso y se vean si deciden ir, ¿no? Claro. Y también la falta de conocimiento de los padres de familia, que Eso pueden sí. enterarse El Ministerio de Educación pues, debería servir para eso. sí, pues, pero el Ministerio de Educación, ojalá lo hagan en algún momento. Muy bien, mi querido doctor Luis Pacheco Romero. Ha sido una alegría compartir con usted este diálogo, esta entrevista, este programa Pensadores Peruanos, que lo estamos llevando aquí en San Marcos, recogiendo, digamos, las experiencias, los conocimientos de distinguidos maestros, ¿no? Muy bien. De esta Yo universidad. debo agradecer esa cortesía, ese honor que tengo de participar en el grupo de pensadores, como se está llamando, y bueno, hacer conocer algunas ideas mías. Y la otra cosita es que esta entrevista sea en este local, nada menos. Esto es San Marcos, esto es historia del Perú. Sí, pues lo estamos transmitiendo desde esta capilla de la Virgen de Loreto, que así se llamó. Exacto. Hace mucho tiempo. Ahora es el Salón de Grados de San Marcos. O sea, quienes van a optar el grado de magíster o doctor, sobre todo, lo hacen exponiendo su tesis o defendiendo su tesis aquí, ¿no? Y por cierto, al doctor le dan su medalla especial que tiene la efigie de Palas Atenea, o sea, la diosa de la inteligencia griega. Viva Grecia, sí. Es Nosotros somos occidentales. la cultura occidental, pues, ¿no? Claro, la base está ahí. Y acá en esta casa pues hemos escuchado a Porra Barrenechea, recuerdo a Pablo del Pino, a José Antonio Russo Delgado, ¿no? Y a Tamayo Vargas, a Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y recuerdo cuando el reloj, ¿no? Ya tocaba
las campanitas de las 12 del día, el profesor Delgado cerraba su clase, ¿no? Que la tenía de 10 a 12. Bueno, muchas gracias, mi querido doctor Pacheco, y será hasta otra oportunidad. Será hasta otra oportunidad, con más comentarios. Muy Gracias, bien. gracias.